La última noche de Jesús la pasó entre insultos y burlas. Mientras recibía los azotes, pensaba en la alegría de un pecador arrepentido. Pero su dolor más intenso vino del rechazo de los que él tanto amaba. En aquella ruda cruz, amigo, Cristo escribió tu nombre con su sangre carmesí. Él murió por ti. Hola amigos, estamos una vez más listos para comenzar. Ahora sí, ya en la iglesia. Estuvimos disfrutando esta semana a través de los grupos pequeños. ¿Cómo fue su semana en grupos pequeños? Esta semana especial, esta Semana Santa especial, Jesús, el apasionado por cada uno de nosotros. Estamos felices de que usted pueda estar con nosotros ahí en su iglesia y qué bueno que usted también trajo a sus amigos. Recuerda que estamos celebrando los 45 años de la Semana Santa juntos, la celebración de la Semana Santa como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, para nosotros es un placer poder estar justamente predicando en esta Semana Santa y compartiendo la palabra de Dios. Y como decía, es lindo poder tener a nuestros amigos que están llegando a las iglesias para poder compartir el mensaje de Dios. Gente, quiero invitarlos ahí donde ustedes están para que inclinen sus cabezas, porque Dios hoy una vez más nos va a hablar a través de su palabra. Incline su rostro, su cabeza y vamos a hablar con Dios. Querido Padre nuestro, muchas gracias Señor, porque en este momento podemos abrir tu palabra una vez más y queremos sentir tu presencia, queremos que toques nuestros corazones y que nos hables a través de tu palabra, que el Espíritu Santo se mueva en cada iglesia, en cada lugar, cada persona que está mirando a través de la internet, que Señor podamos sentir tu presencia y el Espíritu Santo trabajando. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, quiero que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 29 es el que voy a leer. Este texto registra un momento especial en la vida de Jesús y quien escribe este texto es el apóstol San Juan. Miren lo que dice el texto bíblico. Dice: el día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino ese momento, Jesús llegando entre la multitud y entonces Juan el Bautista apuntando con el dedo diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando tú vas al libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23, tú vas a encontrar lo siguiente. Allí la Biblia dice que el pecado justamente produce la muerte, que todos hemos pecado y entonces todos estamos condenados a la muerte eterna. Desde aquel primer momento, cuando Eva tomó del fruto allí en el Edén y luego Adán, aquellos dos primeros seres humanos pecaron. Y el pecado comenzó a pasar de generación en generación, degenerando la raza humana. No solamente el pecado, sino la muerte también entró a través de aquella primera transgresión. El apóstol San Juan dice justamente lo mismo, dice que el pecado es nada más y nada menos que la transgresión de la ley. Ahora, imagínate aquel momento, aquel primer momento allí en el jardín del Edén. Adán y Eva habían sido creados perfectos. Y Dios había dicho: no coman de ese fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Ellos desobedecieron. Y como desobedecieron, la muerte entró. Y fue muy triste, porque en aquel primer momento, Dios mismo tuvo que sacrificar el primer corderito que simbolizaría a Jesús para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Ellos intentaron cubrirse con hojas, pero el pecado no puede taparse.
Lo único que puede cubrir el pecado, limpiar el pecado, es la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Pasaron muchos años y aquel corderito que había sido sacrificado en el inicio, que simbolizaba, que apuntaba a Jesús, ahora el cumplimiento profético estaba dándose delante de los ojos de Juan el Bautista y de todo el pueblo de Israel. Y en ese momento fue cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios, que como en el pasado Dios lo usó para cubrir la vergüenza y el pecado, ahora Dios va a usar al Cordero, a Jesucristo, para limpiar nuestros pecados. Conversando sobre la necesidad de que Jesús fuera sacrificado como aquel primer Cordero, doy vuelta a la página de mi Biblia y allí en San Juan capítulo 3, tú conoces la historia, Nicodemo llega para conversar con Jesús y entonces Jesús va a hablar, va a decir uno de los versículos más maravillosos de la Biblia. En el capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, dice allí lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Interesante, el verso 15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando pienso en la cruz, un instrumento de tortura, pero que ahora se transforma en el instrumento que iba a recibir al Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado por nuestros pecados, sacrificado por tus pecados, por mis pecados. No hay solución en nosotros mismos. No hay ningún tipo de solución para tu pecado. ¿Sabes? El pueblo de Israel había pecado y fue necesario que Moisés colocara una serpiente. ¿Para qué? Para que cuando los israelitas miraran esa serpiente, a través de lo que significaba esa serpiente, ahora ellos pudieran alcanzar salvación. Y Jesús usa esta figura para referirse a sí mismo. Cuando Cristo es levantado en el Calvario, crucificado en el Calvario, derramando toda su sangre, cada una de sus gotas de sangre derramadas por ti y por mí para salvarnos, Jesús estaba siendo levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabes? Yo quiero hacerte una invitación especial. Yo no sé cuánto tiempo tú estás lejos de la iglesia y hoy estás en este lugar porque alguien te invitó para venir a la iglesia. Quizás dejaste tu fe, quizás abandonaste tu creencia, quizás te olvidaste que un día Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Cristo murió por ti. Él murió por ti. Y ¿sabes? Tú eres la pasión de Jesús. Cristo es apasionado por ti, por salvarte. Y si Jesús se dio en la cruz del Calvario, fue porque tú merecías no la muerte eterna, sino la salvación eterna. Yo no sé cuál es tu pecado, no te conozco, pero de una cosa estoy seguro. Así como Nicodemo entendió que Jesús tenía que ser levantado para salvar la humanidad allí en el Calvario, tú tienes que entender que solamente cuando miras a ese Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, entonces puedes alcanzar verdadera salvación. ¿Te acuerdas el texto siguiente? San Juan capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo quiero invitarte, porque yo quiero que hoy entregues tu vida a Jesús y le digas: Señor Jesús, quiero entregarte mi vida así como tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Señor, te entrego mis pecados, me arrepiento de mis pecados y Señor, necesito tu perdón y tu salvación. Porque quiero aceptar, yo quiero ser todo aquel que cree. Señor, acepto tu perdón. ¿Sabes? Yo quiero que pienses en el sacrificio de Jesús. Y yo voy a invitar a Elía y a Felipe ahora que van a cantar esta música.
Porque Dios te va a hablar a través de esta música. Dios te va a llamar una vez más. No sé si te fuiste de la iglesia o es la primera vez que estás en la iglesia y la primera vez que escuchas hablar de Cristo. Cristo quiere salvarte. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti, para salvarte, derramando su sangre por ti. Solo ahora depende de ti que aceptes esa sangre que redime, que cambia, que transforma la vida de las personas. Lía va a cantar, Felipe va a tocar. Yo quiero ahora que tú pienses, cierra tus ojos mientras escuchas la música, para que Dios te abra tu corazón y tomes la decisión más importante de tu vida. Piensa en lo que Dios te dice. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, tú murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Jesús te está llamando. Él quiere que le entregues tu vida a Él. Cuando Jesús estaba clavado allí en la cruz del Calvario, aquel instrumento que era un instrumento de tortura, pero que ahora pasó a ser símbolo de salvación. Jesús pensó en ti. Pensó en tus sentimientos de que tú dices no puedo seguir adelante. Jesús pensó en tu transformación. ¿Sabes? Hay un texto que dice en Jeremías capítulo 31, la última parte del verso 3. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios está prolongando su misericordia para contigo. Y por eso hoy estás en una iglesia
participando de este momento. Quizás estás en internet, quizás estás mirando este programa solo. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que aceptes la misericordia de Jesús en tu vida, la sangre de Jesús. Alguien dijo alguna vez, para poder llegar al cielo, primero hay que pasar por el Calvario, porque el Calvario es el único camino que nos conduce a la eternidad. No hay salvación sin Jesús. No hay salvación sin la sangre de Jesús. ¿Quieres entregarle tu vida? Ahí donde estás, ponte en pie. Levanta tu mano, acércate a la pantalla, al televisor, sea donde estás. Quiero invitarte para que le entregues tu vida a Jesús y dígale: Señor, yo quiero en este momento entregarle mi vida a Jesús. Y dile: Jesús, aquí estoy, gracias por tu sacrificio. Y quiero invitarte para que le entregues tu vida a Jesús a través del bautismo. Jesús te está llamando y Jesús te está diciendo: hijito, aquí estoy, te prolongué mi misericordia. ¿Estás puesto en pie? ¿Estás ahí en la iglesia aceptando el llamado de Jesús? Yo quiero hacer una oración por ti. Este es el momento, pasa. Llega hasta este lugar. ¿Puedo orar? ¿Quieres entregarle tu corazón a Jesús? Inclina tu rostro y vamos a orar juntos para entregarle nuestra vida a Dios. Querido Dios, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por la salvación a través de la sangre de Jesús y porque Él es ese Cordero que quita nuestro pecado. Por eso, Señor, ahora queremos entregarte nuestras vidas. Tú ves nuestros amigos en diferentes puntos que están puestos en pie o levantando sus manos. Señor, toma sus vidas y que la sangre de Jesús nos llene de tu misericordia. Gracias, Jesús, y oramos en tu nombre. Amén. Queridos, recuerden que mañana nos encontramos aquí en este lugar para seguir hablando de Dios. Mañana Jesús tiene un maravilloso tema para ti. Recuerda, Jesús está apasionado por ti. Mañana te espero. Nos encontramos. Dios te bendiga y hasta mañana.